Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Este día, Señor, que se ha dispuesto para que tú nos hables a nosotros a través de la palabra de este día. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, para recibirla. En el nombre de Jesús, Padre, con tu Espíritu Santo trae a mi vida la inspiración, trae las palabras, Dios mío, para pronunciarlas. Y que éstas lleguen, Dios mío, como saeta y den en el blanco, Padre. Que seamos edificados, que aprendamos de ella. Que esto venga a afirmarnos en la confianza, Señor, que tenemos en tu Hijo Jesús, que es nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos estudiando una serie titulada Lo que la gracia hace por mí. Llevamos apenas 3 enseñanzas del tema de la gracia y la intención de hablar acerca de lo que la gracia hace por mí es con el propósito que tú y yo podamos comprender por qué Dios se empeña en darnos su ayuda y su favor de manera incondicional y no como resultado o no como recompensa a nuestros esfuerzos. Hay muchas cosas que vamos a aprender acerca de la gracia. Y bien, el domingo pasado estuvimos estudiando una enseñanza que se tituló ¿Qué propósito busca Dios al extendernos su gracia? Y te invito, si tú no estuviste aquí, tú tienes acceso a ella, escucha nuestros canales de YouTube y de Spotify. La verdad es un recurso excelente, Monse, muchísimas gracias por el apoyo que nos brindas con esto. Es muy valioso y lo apreciamos de verdad. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me costó muchos años de mi vida cristiana comprenderlo. Sentía mucha confusión y no entendía acerca de ello. Me tomó mucho tiempo e incluso vivía yo en confusión al respecto del tema. La comprensión de ello, conforme más tiempo va pasando, me va resultando cada vez más claro, más entendible. El Espíritu me viene enseñando, me viene revelando, pero ha sucedido a partir de que me esforcé y me dediqué para leer la Biblia, estudiarla de manera concienzuda, desde el Antiguo Testamento hasta el final, apoyarme en libros, apoyarme en concordancias, en comentarios bíblicos, leer al respecto y meterme y volver a leer para poder comprender. Vamos a hablar acerca de la ley de Moisés. Es una enseñanza que, si estamos hablando acerca de la gracia, no se puede comprender la esencia de la gracia si no sabemos en qué consiste la ley. Entonces, este tema confuso y enredoso para muchos creyentes es de suprema importancia para poder entender el papel de la gracia. De tal manera que la enseñanza que hoy vamos a tener se titula La ley. Perdón, déjenme poner la pila a este proyector de diapositivas. Les decía que nuestra enseñanza del día de hoy se titula La ley, el ministerio de muerte y de condenación. Fíjate muy bien el título y resulta contradictorio, ¿verdad? Pero vamos a aprender qué es lo que estamos queriendo decir con este título. La ley, el ministerio de muerte y condenación. Y vamos a hablar 3 puntos importantes para comprender sobre lo que estamos tratando de comunicar. Y estos 3 puntos son, el primero es, ¿qué es la ley y en qué consiste? El segundo punto es, ¿por qué la ley está diseñada para dar muerte al hombre? Y el punto número 3, ¿qué significa que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo? Y antes de que elaboremos algún juicio premeditado antes de hablar,
porque suena contradictorio a lo que conocemos y a lo que sabemos. Y ahorita vamos a entender qué es lo que estamos tratando de decir dentro de estos puntos de estudio que vamos a tener. Punto número 1. ¿Qué es la ley y en qué consiste? Hermanos, en la historia de la nación de Israel, Dios quedó establecido como el pilar central del origen de la nación. Porque Dios los escogió cuando ellos todavía no existían. De hecho, Dios le prometió a Abraham que de él saldría una nación cuando él todavía no tenía ni siquiera hijos. Muchos años después, Abraham tuvo hijos y sus hijos tuvieron hijos y se multiplicaron y empezaron a crecer como un clan familiar. Después sucedió la historia de cuando José, la hambruna y la familia de Jacob, todos fueron a pedir de comer a Egipto. Y después José les dijo, tráiganse a mi padre y vénganse todos a vivir para tener cuidado de ustedes. Y todos se fueron a vivir ahí. Y mientras vivía José, todo estaba bien. Y Faraón, todo estaba bien. Pero muere José, muere Faraón. Y llega a ser Faraón un faraón que no conocía ni al Dios de José, ni a la familia. Y entonces la familia se empezó a reproducir tanto que empezó a temer de ellos y entonces los esclavizaron. Así es como el pueblo de Israel empezó a crecer y a nacer, pero lo hizo estando en esclavitud. Y duraron 400 años, muchas generaciones del pueblo de Israel, de tal manera que llegó un momento en el que ellos no conocían una vida diferente que no sea la esclavitud. Entonces, mientras ellos eran esclavos, Dios se acordó de ellos, de la promesa que había hecho. Y entonces, ellos durante la esclavitud no tenían valor, no tenían identidad porque no se pertenecían a sí mismos siendo esclavos. Pero Dios los sacó de la esclavitud para ser su Dios y para que ellos fueran su pueblo. Entonces, una vez saliendo de la esclavitud, se difundió la fama, Dios haciendo milagros a través de ellos, de tal manera que fueron reconocidos como el pueblo escogido por Dios. Dios les dio identidad, Dios les dio nombre. ¿Sí? Así que a ellos Dios les dio leyes, Dios les dio mandamientos por medio de Moisés para que vivieran con ellas y regularan su convivencia como nación, como pueblo. Además les estableció un sistema sacerdotal y les dio instrucciones para hacer un tabernáculo y un templo que se convirtió en el orgullo de la nación. Dios a través del tabernáculo y a través del sistema sacerdotal estableció reglas para Dios relacionarse con ellos y para que ellos pudieran acercarse a Dios. Todo un sistema, toda una dinámica que ellos tenían, y ellos cuando se acercaban a Dios, Dios les estableció maneras, reglas para que al acercarse a Dios lo hicieran de cierta forma, para que entonces ellos pudieran restaurar la relación con Dios, o se acercaban para que fueran perdonados sus pecados, o para renovar la relación que individualmente tenían con Dios. Fíjense una cosa, era todo esto lo que pasaba con el pueblo de Israel. Así que estas leyes y estos mandamientos que Dios les dio, su sistema sacerdotal y los rituales del templo que mostraban la forma, cómo debían vivir y cómo relacionarse con Dios, es lo que conocemos como la ley o el antiguo pacto. Todas las leyes que Dios les dio, todo el sistema sacerdotal, toda la dinámica del tabernáculo, toda la dinámica del templo, era la forma que Dios estableció cómo se iba a relacionar con ellos. Es decir, es lo que conocemos como el antiguo pacto, y todo este sistema de leyes y ordenanzas es lo que conocemos como la ley. ¿Ok? La manera como vivía Israel en ese tiempo estaba perfectamente establecido por la ley. Y al respecto de lo que era la ley y el antiguo pacto, Dios les indicó lo siguiente por medio de Moisés. Les dijo esto, y pon mucha atención.
Levíticos 18, 1 al 5 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy el Señor, su Dios. No se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor, su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Fíjate bien, encontrarán vida por medio de cumplir, ¿qué? Todas mis leyes. ¿Ok? Esto Dios se lo dijo a Moisés para que se lo dijera al pueblo. Pero en la vida del pueblo de Israel, tú y yo conocemos la historia. Sucedió y desobedecía a Dios y volvió otra vez a obedecer. Desobedecía a Dios, volvió a obedecer, volvía a desobedecer, etc. Hacían todo lo que Dios les había dicho que no hicieran. Empezaron a vivir como vivían los pueblos paganos. Empezaron a adorar sus dioses. Y luego, después de un tiempo de venir a crisis la nación, otra vez se arrepentían y se volvían a Jehová. Y entonces volvían a recuperar la comunión con Dios. ¿Sí? Muchos años después, por medio de Ezequiel, Dios les recordó otra vez lo que aquí les había dicho a través de Moisés. Dios les recordó a Israel por medio del profeta Ezequiel de esta forma. En Ezequiel 20, 10 y 11 dice: los saqué de la tierra de Egipto. Esto era un tiempo crítico en el que estaba ahorita Israel. Y ahí les habló a través de Ezequiel y les dijo: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. De tal manera que queda entendido que el que no los cumpliere morirá. Pablo, haciendo mención de esto, lo dijo de esta forma. En Romanos 10:5, Moisés describió a la persona que obedece la ley para que Dios la acepte de la siguiente manera: si una persona obedece la ley, vivirá por hacerlo. Pablo se estaba refiriendo a la ley. Y lo dijo también de esta forma en Gálatas 3:12. En cambio, la ley de Moisés no depende de la fe, sino que dice: el que cumpla la ley vivirá por ella. Y hermanos, esto quiere decir que el hombre podría volverse un hombre justo ante Dios si cumplía todo lo que mandaba la ley. Es decir, podía vivir por justicia propia, por obedecer todos los mandamientos. ¿Sí? Entonces, pero había una situación: si desobedecía cuando menos uno de ellos, entonces se convertía en transgresor de todos. Por cuanto había desobedecido uno solo, entonces ha pecado, se vuelve culpable de todos. Y como culpable de desobedecer la ley de Dios, la ley de Moisés, entonces merecía morir. En Ezequiel 18:4 dice: la vida de todo ser humano me pertenece, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla: la persona que peque es la que morirá. Y luego dice en Santiago 2:10: porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y en Romanos 6:23 establece, dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el que quiere vivir por la ley debe cumplirlos todos. Y si los cumple todos, se justifica a sí mismo por sus acciones delante de Dios. Pero si peca en uno solo, se vuelve transgresor de todos. Y por haber pecado, merece muerte. ¿Ok? Así que esto es la ley. Son todas las reglas que Dios puso
Son todos los mandamientos que Él dio. Consiste en leyes y mandamientos que describen el nivel de vida y de comportamiento que Dios espera que viva el hombre, lo cual es imposible lograr por nuestras propias fuerzas. Eso es la ley. Y cuando nosotros escuchamos las historias del Antiguo Testamento, estamos escuchando y estamos leyendo historias del pueblo cuando vivía bajo el orden de la ley. Debía de cumplir todo. Por eso es que vemos en el Antiguo Testamento a un Dios que yo por muchos años llegué a decir, qué sanguinario es Dios. Lo cierto es que cuando lo juzgamos de esa manera o cuando lo consideramos así, estamos teniendo un criterio todavía muy pequeño. Lo que pasa es que Dios en el Antiguo Testamento nos está mostrando una faceta de su carácter, que Dios no consiente con el pecado. ¿Sí? Pobres de a los que les tocó vivir en ese tiempo. De verdad. Punto número 2. ¿Nos queda claro lo que es la ley? Punto número 2. ¿Por qué la ley está diseñada para dar muerte al hombre? Por favor, piensa un poquito. ¿No lo sabías? Muy bien, déjame te digo que es un plan perfecto de Dios para abrir el camino para que la salvación sea por fe. Es un plan perfecto de Dios para salvarnos por medio de la fe en el Salvador Jesucristo. Y es muy interesante que tú y yo entendamos muy bien esto. Decir que la ley está diseñada para dar muerte al hombre es una declaración muy fuerte. Sin embargo, es verdad. Y vamos a ver por qué. Miren, la naturaleza humana cuando en Adán y Eva en Edén desobedecieron a Dios, la naturaleza, la esencia de la humanidad se contaminó por la maldad y por el pecado. Y traen dentro ese virus del pecado, de la maldad. Lo traen por dentro. Está enfermo la naturaleza del ser humano. Y todas sus acciones y todas sus motivaciones son hacia el mal, son hacia el pecado. No puede actuar de otra manera porque está contaminado. ¿Están conmigo? Entonces, al ser humano en ese estado contaminado, le es imposible mantenerse puro y sin pecado ante las ordenanzas y los mandamientos de Dios. No los puede obedecer, porque tiene una naturaleza de pecado. Entonces, mientras que Dios dice que caminemos por la derecha, la naturaleza humana contaminada camina por la izquierda. Porque el hombre tiene una inclinación permanente para hacer lo malo en todos sus impulsos, en todas sus acciones. El hombre actúa mal por naturaleza caída. Así que cada vez cuando los mandamientos nos dicen que no hagamos tal cosa, ¿qué crees que dice la naturaleza pecaminosa? Es justo lo que queremos hacer. Lo que está prohibido es lo que despierta nuestro apetito por hacerlo. Recuerdo cuando yo era jovencito, adolescente, estábamos la familia nuestra, mi papá y mi mamá y sus hijos, y estaba mi suegro, el hermano Lino y la hermana Dina y sus hijos. Estábamos en un viaje de vacaciones juntos. Mis padres y sus padres eran amigos desde jóvenes. Y hubo un viaje así. Y hubo un momento en el que el viaje había sido a un lugar de playa y había un muelle de madera que entraba a la playa hacia adentro, y mi hermano Daniel se subió al muelle y mi papá y mi suegro estaban a la distancia del muelle.
Y Daniel, mi hermano, se subió y se fue hasta la punta del muelle y estaba ahí en el muelle. Esta historia la ha contado mi suegro, o la contó mi suegro cuando vivía, la contó muchas veces. Y le dijo mi papá a mi suegro: mira, Lino, ¿quieres ver que mi hijo Daniel se eche al agua? A ver, le dijo. Entonces mi papá le gritó a mi hermano: Daniel, no te vayas a tirar al agua. Justo, ay, se me quitó. Justo lo que le dijo que no hiciera, justo lo que hizo, porque le habían dicho que no lo hiciera. Entonces, lo que está prohibido es lo que despierta apetito a nuestra naturaleza pecaminosa para hacerlo. De hecho, el pecado fue conocido cuando se dio la ley. Mira lo que dice Romanos 7, 9 al 11. Dice: hubo un tiempo en que viví sin entender la ley, pero cuando aprendí el mandamiento de no codiciar, se despertó en mí el deseo de pecar y yo morí por causa del pecado, porque lo cometió. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, en cambio me trajeron muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. ¿Quién es el que usó los mandatos para matarme? El pecado que mora dentro del ser humano. Hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos que la ley de Dios, que los mandamientos de Dios son perfectos y son vida en sí mismos? ¿Y por qué entonces nos producen muerte? ¿Te das cuenta cómo es contradictorio? Parece, tiene una contradicción aparente. Mira, la ley de Dios es pura y es perfecta. Ella nos dibuja un estándar de vida santo ante Dios, pero está contenida dentro de límites y prohibiciones para nuestra carne, no para nuestro espíritu. Todo para nuestro espíritu es libertad. Todas esas condicionantes y esas cosas que la carne las recibe como prohibiciones, para el espíritu son libertad. Entonces dice, los cuales nos impulsan a desobedecer. ¿Qué es lo que nos impulsan a desobedecer? Los límites y las prohibiciones que establece la Biblia, la palabra de Dios, para que por medio de ellas nosotros vivamos una vida santa delante de Dios. Entonces, esas prohibiciones son las que nos impulsan a desobedecer a Dios y a cometer pecado. Y habiéndolo cometido, nos deja expuestos al juicio de Dios y a la muerte. Entonces, la palabra de Dios, que es santa, que es pura, lo que produce en nuestra naturaleza de pecado, es justo desobedecerlos, es pecar y merecemos muerte. Aunque tú y yo sabemos lo que debemos hacer y lo que no, de igual manera hacemos lo que está mal. ¿De veras, Claudia? ¿Es cierto? ¿Hay alguien aquí al que no le pasa eso? ¿A ti, Armando? ¿No? Es lo que pasa. ¿A ti, David? Entonces, aunque sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, igualmente lo hacemos. Porque la ley del pecado mora dentro de nosotros y nos domina, impulsándonos a pecar. Mira lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo Pablo en Romanos 7, 21 al 25. Dice, así que, queriendo hacer el bien, me enfrento a esta ley. El mal vive en mí, en mi interior. Quisiera obedecer la voluntad de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley
está en guerra contra mi mente y me tiene cautivo. Miserable de mí, ¿quién me librará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi naturaleza pecaminosa a la ley del pecado. Hay una guerra interior, hay una lucha. Y ¿sabes una cosa? Dios determinó que esto fuera justo así, para provocar que toda la naturaleza, que toda la raza humana quedara siendo esclava al pecado. Mereciera con ello la muerte y viviera bajo condenación. Esta condición hace apremiante la necesidad de un Salvador, de alguien que nos eche la mano. Y aquí es justo cuando aparece Jesucristo. Dios lo trajo como respuesta a esa necesidad que tenemos nosotros. Y Jesucristo es el regalo de gracia que Dios nos ha dado sin que lo merezcamos. Y con ello, entonces Dios lo que buscó fue cumplir con Jesús, cumplir la promesa que le hizo a Abraham. En tu simiente, en tu semilla, serán benditas todas las naciones. Y sabes una cosa, si has creído en Jesús, la bendición de Abraham te toca. ¿Nos está quedando claro el tema, el punto por donde vamos? Así pues, entonces, la ley que Dios le dio a Moisés, la palabra de Dios en Gálatas 3:21 y 22 dice: ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero no lo hizo así el Señor. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Es decir, Dios lo estableció todo así para que todo quedara bajo el peso del pecado. Que todo mundo viviera en pecado. Para que entonces cobrara vida la necesidad de que tú y yo necesitamos un Salvador. Jesús es la respuesta. Jesús es la solución. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesús fuera dada a todos los que creen. Así pues, la ley que Dios le dio a Moisés, escrita en tablas de piedra, se ha convertido en un ministerio que no da vida al hombre sino muerte, porque nadie las puede cumplir. La ley que Dios le dio a Moisés, escrita en tablas de piedra, se ha convertido en un ministerio que no da vida al hombre, sino muerte, porque nadie las puede cumplir completamente. Así que, hermanos, veamos ahora lo que dice 2 Corintios 3, 7 al 9. Perdón que estoy dando muchas citas bíblicas, pero esto que estamos hablando es una doctrina fundamental de la fe. Y tiene que tener mucha base bíblica. Fíjate lo que dice 2 Corintios 3, 7 al 9. Dice: el ministerio que conducía a la muerte fue grabado en piedras. ¿En qué fue grabado? Los 10 mandamientos, ¿en qué fueron grabados? En piedra. En piedra, en tablas de piedra. Entonces, el ministerio que conducía a la muerte fue grabado en piedras. Era tan glorioso que el pueblo no podía fijar la vista en el rostro de Moisés. Cuando Moisés subió y las recibió, haber estado en la presencia de Dios, cuando Moisés descendió, su rostro brillaba por la gloria de Dios. Y el pueblo veía la gloria, veía el resplandor. Y entonces Moisés lo que hacía es que se ponía un velo para disminuir, para atenuar el brillo. Y dice, este reflejo se debía a que el rostro le resplandecía con la gloria de Dios, si bien aquella brillantez ya se estaba desvaneciendo. ¿No debemos esperar una gloria mucho mayor en estos días del ministerio del Espíritu Santo?
Si el ministerio que conducía a la condenación fue tan glorioso, o sea, la ley, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que justifica al hombre ante Dios? ¿Cuánto más glorioso? Así que, hermanos, no olvidemos, aunque la ley es santa y es perfecta, fue diseñada para provocarle muerte al hombre. ¿Estamos entendiendo? Ahora yo te pregunto otra vez, ¿por qué la ley está diseñada para dar muerte al hombre? Ahora ya lo puedes entender. La ley dice que el que la cumple, vive. El que no la cumple, va a morir. Hay alguien aquí que ya cumplió toda la ley y que se mantiene puro y santo sin ningún error. Entonces, mereces muerte. Merezco muerte. Y si eso es lo que merecemos, entonces necesitamos a alguien que nos eche la mano. ¿Sabes quién es ese que viene a echarnos la mano? Jesús. Dice la Escritura que Él vivió sin pecado. Él cumplió la ley cabalmente, al 100. Sin pecado. Eso es que Jesús debe de llevarse todo nuestro reconocimiento. Porque pudo hacer algo que para el ser humano era imposible. Pues muy bien. Ahora vamos a nuestro punto número 3. ¿Qué significa que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo? ¿Entienden esta expresión? Vamos a leer la base bíblica sobre la cual establece esto que estoy tratando de abordar. ¿Qué significa que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo? Dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que la fe se diera a conocer. Así que la ley fue nuestra maestra. En la versión Reina Valera dice, fue nuestro ayo, que nos condujo a Cristo para que fuésemos justificados por medio de la fe. Pero ya que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley nos guíe, es decir, que siga siendo nuestro ayo. Ahora todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y para poder entender este pasaje, quiero que entendamos lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué significa la palabra ayo? Significa persona encargada en las casas reales de custodiar niños o jóvenes y de cuidar su crianza y su educación. Es decir, el ayo es un tutor, el ayo es un mentor, el ayo es un instructor, un cuidador. Entonces, lo que está diciendo es que la ley fungió como un tutor nuestro, que nos llevaba de la mano, nos estuvo enseñando la ley de Dios a vivir perfectamente delante de Dios y nos mantuvo allí, pero lo cierto es que no podíamos. Entonces nos mantuvo en constante pecado, en constante vida de muerte, porque no la podíamos cumplir. Y nos mantuvo allí. Nadie tenía salvación, nadie podía salir de allí hasta que apareció Jesús. Hasta que apareció el Salvador. Como dijimos, la ley de Dios describe un nivel de vida que es imposible cumplir por nuestras propias fuerzas. Y como resultado, eso nos condena y nos da muerte, colocándonos en una posición de que somos reos de la ira de Dios y de la justicia de Dios. Pero la gracia de Dios, no merecíamos, pero Él nos amó. ¿Ves por qué es necesario comprender sobre la ley para poder entender la esencia de la gracia? La ley entonces se convirtió en un mentor y en un tutor para conducirnos a Cristo, el único Salvador de la humanidad. El plan de Dios, hermanos, era abrir el camino para que llegara la salvación por medio de la fe, no por las obras de la ley.
¿Sí? La ley se convirtió en un mentor y en un tutor para llevarnos a Cristo, el único Salvador de la humanidad. Y cuando nos dio entonces la salvación por medio de Jesús, como les dije hace un momento, Dios cumplió la promesa que le había hecho a Abraham. Y esa promesa es para todo gentil, para toda persona que cree en Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 3:14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Y aquí quiero decir algo importante. La promesa de Dios se cumple al darnos al Espíritu Santo, el cual recibimos por medio de Jesús. Cuando nosotros creemos en Jesús, Jesús es el medio por el cual tú y yo recibimos perdón de pecados, recibimos salvación y recibimos vida eterna. Pero Dios promete una vida de bendición. Y Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, dijo: me tengo que ir. Les conviene que me vaya para que yo les envíe al Espíritu Santo. Entonces, toda la vida de promesa, toda la vida que Dios prometía o había declarado para nosotros, era necesario que Cristo ascendiera al cielo. Cristo fue la vida encarnada de Dios, la promesa encarnada de Dios aquí en la tierra. Pero una vez que Jesús ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el poder de Dios obrando desde adentro de nosotros para producir la vida de bendición que Dios ha prometido. El Espíritu Santo es la promesa. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo acerca del Espíritu Santo que todavía no había venido. Jesús habló del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es el poder operante de Dios para manifestar en nuestras vidas la vida de bendición, la vida de promesa que Papá Dios tiene para nosotros, que Él ya tiene dispuesta para nosotros. Y la obtenemos con el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Pero es lamentable que justo al Espíritu Santo es esa tercera persona en la divinidad, en la unidad de Dios, más desconocida. Mentalmente tenemos un sistema de pensamiento. Yo les pregunto, ¿quién fue el primer hombre que vino a América? Cristóbal Colón. ¿Quién fue el segundo? ¿Quién sabe? Muy bien, ¿quién fue el primer hombre que llegó cuál fue el primer país que llegó a la luna? Estados Unidos. ¿Quién fue el tercero? ¿Quién sabe? Sabemos el primero, pero el segundo a lo mejor algunos podemos saber, pero ya el tercero, el quinto, no, ya para qué, no importa. Entonces, mentalmente tenemos un sistema de pensamiento que es así. Recordamos al primero, al segundo a lo mejor, pero ya el tercero, cuarto, quién sabe. Entonces, cuando se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, inmediatamente le damos suprema autoridad al Padre, porque es el Padre, es como que mentalmente la razón humana así opera, así funciona. Y cuando hablamos de Jesús, es el número 2. Padre 1, Jesús 2, Espíritu Santo es 3. Es el más ignorado. Y es el que vive aquí. Y es el que hace que la vida de promesa se manifieste en nosotros. Pero no nos relacionamos con Él, lo ignoramos.
y es el que manifiesta la gracia. ¿Me estás captando lo que quiero comunicar? El Espíritu Santo es el que nos capacita todos los días, el que nos da habilidades, el que nos da nuevas facultades, nos da dones, nos revela cosas, nos enseña. Recuerdo que tengo un primo que él es mexicano, de padres mexicanos, pero vivió en Estados Unidos. Estudió una carrera que al paso de los años, ya que terminó su carrera, empezó a trabajar y trabajó en la NASA. Él ahorita no trabaja en la NASA, pero trabajó en la NASA. En un momento en que estuvo trabajando en la NASA, hubo un momento en el que a un grupo de ingenieros se los llamaron para que resolvieran una situación compleja de seguridad nacional. Y entonces ellos les vaciaron el problema y recuerdo mi primo dijo, yo me puse a orar, me puse a pedirle a Dios dirección y estuvo él en eso y la solución al problema vino a través de él. Porque Dios se lo reveló. Entonces, en nuestra vida cotidiana, el Espíritu Santo nos trae enseñanzas, nos capacita, nos da habilidades, despierta dones, despierta muchas habilidades en nosotros con las cuales nos hace que nos superemos, que venga economía a nuestra vida, que sucedan cosas. El Espíritu Santo ha sido dado para ti, para mí, gratis. Y es el poder operante de Dios para que tú y yo vivamos en este mundo como Dios manda. Como Dios espera. Dios nos quiere bendecir. No necesitamos hacer nada para ser bendecidos. No necesitamos esforzarnos para que Dios sane nuestra enfermedad. Es su deseo sanarnos. Es su deseo bendecirnos. Es su deseo prosperarnos. Pero todo esto opera mediante la fe. Y mediante la comunión con el Espíritu. Nos consuela, nos guía, nos enseña. Nos da vida, nos llena de paz, nos llena de gozo. Es nuestro ayo. Por Él somos creativos, por Él somos ingeniosos para conseguirlo todo. Además, escudriña nuestro corazón y saca la basura para sanarnos, para mantenernos contentos. El Espíritu Santo ha sido enviado para que tú y yo vivamos bien. Pero lo ignoramos. La primera enseñanza que tuvimos acerca de lo que la gracia hace por mí fue con el propósito de entender lo que es la gracia. Y hay dos definiciones implícitas en la gracia. Y un significado es don, regalo inmerecido. Pero el segundo es un poder capacitante que opera en nosotros para que logremos y para que obtengamos todo. Y cuando digo todo, es todo, porque al que cree todo le es posible. ¿Sí? Y toda posibilidad es porque el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Y si lo creemos, opera a través nuestro y hace que todo lo que creamos sea posible. Para eso fue dado. Entonces, regalo inmerecido. La ley buscaba nuestra muerte. Recibimos ese regalo de salvación y de perdón en Jesús. Pero hermanos, a partir del día de hoy, vamos a empezar a hablar sobre el Espíritu Santo como la gracia de Dios operando en nosotros. Y hablaremos de Él, del Espíritu Santo, de la gracia manifestada en nuestra actualidad, como el poder capacitador que hace posible todas las cosas que Dios ha planeado para nosotros. Y que logremos el nivel de vida que Papá Dios tiene reservado para ti y para mí. Una vida de reino, una vida de bendición, una vida de prosperidad.
Así es que de eso vamos a seguir hablando en nuestra serie. Lo que la gracia de Dios hace por mí. Pónganse de pie, hermanos. Quiero que cierres tus ojos y le demos gracias a Dios. Hablé de este tema porque, como les dije, tenemos de repente como cristianos, ignoramos muchas cosas de la palabra y tiene sentido, tenemos razón por ignorar todas las cosas. Hay algunos que no se nos da estudiar mucho. Vemos la Biblia y ¡ay! Son letras tan chiquitas y no tienen ningún dibujito y decimos, ¡qué flojera leer tanto! Pero vemos otros que a lo mejor sí nos gusta mucho y nos apasiona eso. Y entender la gracia y entender la ley es un tema complejo. Puede ser muy sencillo, pero al mismo tiempo se torna muy complejo para muchos de nosotros cuando no estudiamos. El Espíritu Santo incluso ha sido dado para nosotros y mora en nuestro corazón. Y dice la Escritura que Él es nuestro guía. Él es nuestro ayo, dijiste, Delia. Ya. Él es nuestro maestro. Él es el que nos enseña. Entonces, cuando tú y yo leemos la Biblia e invitamos al Espíritu Santo, fíjate qué interesante. Tenemos al lado nuestro el que la escribió. Justo el que la escribió. Él inspiró a los hombres de Dios para que ellos escribieran, pero Él la escribió por medio de puño y letra de los hombres. Así es que si alguien sabe lo que allí dice, es Él. Y cuando tú y yo venimos a Dios leyendo la palabra y buscando de verdad conectar con Dios, el Espíritu Santo nos habla por medio de la palabra y nos enseña cosas que están escondidas. Dios nos las revela por su amor, por su gracia. Si nosotros vivimos y enfrentamos circunstancias difíciles, tenemos al Espíritu Santo. Él nos enseña, Él nos ayuda a superar toda adversidad. Jesucristo dijo, y estas señales van a seguir a los que creen. Sobre los enfermos van a orar. Y estos van a sanar. ¿Quién lo hace? ¿Tú y yo? No. La gracia de Dios, el poder operante de Dios, esa gracia para manifestar la vida que Dios ha declarado para ti y para mí, se lleva a cabo por medio del Espíritu Santo que actúa a través de nosotros. Entonces, al orar por un enfermo puede sanar, lo hace el Espíritu Santo. Ese nivel de vida es el nivel de vida que Papá Dios tiene preparada para ti y para mí, por el poder que opera en nosotros, el Espíritu Santo. Muchos de nosotros tenemos ideas confusas del Espíritu Santo y de repente queremos que Él se manifieste, pero de repente nos damos pasos para atrás porque recordamos cosas de nuestra infancia, cuando las manifestaciones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu operando en la iglesia, mucha confusión, mucho grito, muchas cosas, que eso ha cerrado nuestro corazón. Pero la realidad es que aunque las lenguas existen, el Espíritu Santo las pone en su iglesia, sirven para edificar el corazón de los creyentes, pero también para convencer a los incrédulos. Es una realidad, eso existe, pero nosotros por nuestros temores al Espíritu Santo le ponemos un alto. ¿Cuánto tiempo hace que hablamos en lenguas? ¿Por qué razón? Él prometió incluso que sus hijos, los que lo acepten como su Salvador, los habría de bautizar con el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué no se manifiesta?
¿Qué es lo que está pasando en nosotros? Es que Padre, 1, Hijo, 2, Espíritu Santo, 3, no le damos valor. No le damos importancia. Y sabes una cosa, es el que en este tiempo está operando. Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo derramándose en los gentiles y operando en la vida de ellos. Necesitamos recuperar ese fervor por el Espíritu Santo, hermanos. Y sabes una cosa, debes de tener pleno convencimiento. Te quiere bendecir, se quiere manifestar en tu vida. Él desea llevarnos, impulsarnos en una vida sobre la natural. La vida que vivimos es la natural, pero Él quiere llevarnos a una vida sobrenatural. Lo sobrenatural se debe de convertir en la natural, en la vida natural nuestra. Porque somos sus hijos. Porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere sanar. Dios nos quiere prosperar. No necesitamos hacer nada, es su deseo. Aceptémoslo. Dejemos de cerrarle la puerta. Creamos más. Avivemos el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por todo lo que en ella nos muestras. Gracias porque enviaste a Jesús, el Salvador que nos libró de la muerte en la que vivíamos antes. Hoy tenemos vida. Y no solo tenemos vida, tenemos el poder de la vida, el Espíritu Santo. Señor, avívalo en nosotros, avívalo en medio nuestro. Que podamos nosotros, Dios mío, mediante el poder de tu Espíritu y mediante el conocimiento de la palabra, que podamos transformar nuestras vidas. Para que entonces nuestra vida sea una vida de testimonio, Señor. Una vida de poder cuando abramos nuestra boca para comunicar a otros las grandes cosas que has hecho con nosotros. Enséñanos, Padre. Gracias por abrir nuestros oídos y por abrir nuestro corazón para recibir esta enseñanza. Comprender, Padre, un poco más de tu plan perfecto. Gracias, Dios, porque eres tan bueno, porque eres tan grande. En el nombre de Jesús.